Hablemos de 100 años de soledad. Sean bienvenidos, esto es Cabina Post, mi nombre es Angélica Rodríguez y hoy hablaremos de 100 años de soledad. Una familia, una profecía y cientos de calamidades que le ocurren a todos aquellos que tengan el apellido Buendía. Macondo es el escenario de estos desafortunados personajes de la novela 100 años de soledad del periodista colombiano Gabriel García Márquez. No puedo creer que hayan pasado 15 años para yo poder leerme este libro. Como de costumbre, las profesoras de literatura de bachillerato, al no saber qué poner como evaluación durante el laxo, colocan un libro que definitivamente no es adecuado para una adolescente en ese momento. De hecho, dudo mucho que estas personas realmente hayan entendido lo que hay dentro de esa novela o que la hayan leído. ¿Saben cuánto sexo hay en ese libro? Si no hay alguien que esté siendo asesinado, prácticamente solo está copulando. Y no solo amantes, primos, medios hermanos, tíos y sobrinos, y lamentablemente hay 2 abusadores infantiles dentro de la familia hoy en día. Y este fue el libro que me pidieron hacer un análisis en tercer año de bachillerato con apenas 14 años. Les confieso que nunca lo terminé. Pero hoy sí, por supuesto, hoy, ¿por qué creen que estoy hablando de él ahorita? Y entregué ese reporte así como lo había leído, a un cuarto del libro. Y cuando Gabriel se ponía muy explícito en ciertas escenas de violencia y sexo, no comprendía nada de lo que estaba pasando. De nuevo, tenía apenas 14 años, era normal que no entendiera nada de lo que sucedía en esa novela, llena de muertes y fantasmas que interactuaban con los vivos. Y con tantos personajes llamados Aureliano, José Arcadio y Remedios que terminaba confundiendo de cuáles Aurelianos estaba hablando en toda la historia. Todo comienza con el matrimonio de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. A pesar de llevar más de 3 años de casados, el matrimonio no se había consumado por temor a una descendencia con una cola de cerdo. Pero tras la burla de Prudencio Aguilar, durante una pelea de gallos, donde se mofó de la incapacidad de José Arcadio de poder tener relaciones con su esposa, el aludido lo mató. Esa misma noche consumó el matrimonio y a la mañana siguiente se fue con su esposa y un grupo de personas a tierras lejanas, donde fundó el pueblo de Macondo, para alejarse del fantasma de su víctima, que por cierto de todas maneras lo encontró. Esos son los primeros cimientos de la familia Buendía, quienes viven toda clase de acontecimientos que traen cambios desafortunados durante 6 generaciones. La primera generación, junto a varias personas, viven en lo que era al principio Macondo, un terreno de palos, tierra y madera. El matrimonio Buendía tenía 2 hijos, José Arcadio y Aureliano, y eventualmente, ya establecidos en Macondo, nació su tercera hija, Amaranta. Sí, lo digo despectivamente porque es uno de los personajes que más odio de la novela. El segundo lugar lo tiene José Arcadio de la 5ª generación. Tanto los hijos como Úrsula tuvieron que soportar todas las locuras e ideas que cada tanto eran el interés de José Arcadio Buendía, que eran alimentadas por un gitano llamado Melquiades, quien traía al pueblo toda clase de invenciones que, según el padre de los chicos, eran avances científicos capaces de dar ventaja a los soldados en la guerra o facilitarles el hallazgo de oro. Pero muchos de estos inventos eran solo cacharros e imanes que solo José Arcadio Buendía les encontraba utilidad. Sobre todo cuando empezó sus experimentos de alquimia, en los que también se involucró su hijo Aureliano, que por cierto de aquí aprendió su técnica para crear pescaditos de oro. La tercera generación de los Buendía ni siquiera provino de los matrimonios con las legítimas esposas de José Arcadio y Aureliano. Porque Rebeca Buendía, hija adoptiva de la familia, no pudo tener hijos con José Arcadio. Misteriosamente su esposo murió encerrado en su habitación tras un disparo de escopeta. Y Aureliano quedó viudo luego de que Remedios Macoste, su esposa de apenas 13 años, él tenía 23, se enamoró de ella cuando tenía 9 años, lo sé, es horrible. Moriría envenenada por un ataque de celos de Amaranta Buendía, quien trataba de matar a Rebeca para que no se casara con Prieto Crespi, un italiano que les daba clase de música a las muchachas antes de que Rebeca se enamorara de José Arcadio. Hablando de Amaranta Buendía, este es uno de los personajes más repudiables que pude leer en esa novela.
Aparte que mató accidentalmente a su cuñada con la clara intención de matar a su hermana adoptiva, luego que se saliera con la suya y Pietro Crespi no se casara con Rebeca, ella alargó todo lo que le dio la gana al compromiso con el italiano. Él se moría de amor por ella y, por sus ovarios, ella le respondió que jamás se casaría con él. ¿Qué? Montaste todo ese problema. Amenazaste de muerte a tu hermana. Tuvo que morir una inocente embarazada de gemelos para que al final no te casaras con el hombre. ¿En serio? Tan enamorado estaba Pietro Crespi que terminó suicidándose por esta porquería de mujer, que durante el funeral ni siquiera se asomó. Ese funeral fue pagado por Úrsula Buendía. Amarante y Úrsula no se dirigieron la palabra en todo ese tiempo, y para sentirse menos culpable, ella se quemó las manos en el fogón. Pietro Crespi no fue su única víctima. Le dio largas a Gerineldo Márquez, quien murió de viejo enamorado de ella. Aureliano José se metía en sus sábanas con intenciones insanas y ella se dejó bastantes veces. Y ni se diga de las asquerosidades que le hizo a su sobrino bisnieto José Arcadio cuando tan solo era un bebé. Y José Arcadio IV también es otra joyita. Sí, ese hombre se metía en la cama con muchos niños. Podrán imaginarse para qué. Así que la tercera generación y los demás Buendía se deben a una sola mujer en particular, Pilar Ternera, una prostituta del pueblo adivina de cartas, que terminó convirtiéndose en la madame de una de las casas más populares de placer. Es la que engendra a los hijos de ambos hermanos Buendía, dando a luz a Arcadio, hijo de José Arcadio, y Aureliano José, hijo de Aureliano Buendía. Resumiendo, la estirpe de los Buendía que sobresale la historia durante estos 100 años de calamidades es la del primer hijo de José Arcadio Buendía, José Arcadio. Ya que la de Aureliano murió con su primera e única esposa, Remedios Macoste, sus 2 gemelos no nacidos, y se regó con sus 17 hijos de diferentes mujeres durante la guerra, los cuales no tuvieron descendencia ya que todos fueron asesinados. Es una novela la cual es descrita como realismo mágico. Y es que hay acontecimientos poco realistas que desencadenan nuevas calamidades dentro de la historia, siendo la apertura de nuevos personajes, como la llegada de la neblina que te hace olvidar que estuvo semanas haciendo que los pobladores de Macondo olvidaran para qué sirven las cosas, y eso fue causado por la llegada de Rebeca al pueblo. La ascensión de Remedios la Bella al cielo llevándose las sábanas de Fernanda del Carpio, quien se molestó con su hija Memé cuando tuvo al hijo de un hombre llamado Mauricio Babilonia, quien siempre estaba rodeado de mariposas amarillas. O los 4 años de diluvio en Macondo que hizo que las casas se llenaran de agua, haciendo que peces amarillos nadaran bajo los pies de los Buendía. Fueron un montón de calamidades que fueron escritas y profetizadas mucho antes que todos ellos nacieran, por Melquiades el gitano, que no saben cuántas veces murió y revivió en esta novela, quien proclamó en los escritos que estuvieron estudiando por años Aureliano Babilonia y José Arcadio II, profetizó que la última generación moriría junto a la primera, ya que, aún después de todos esos años, el cadáver de José Arcadio Buendía, el primer Buendía, estaba amarrado a un árbol y a sus pies se encontraba el cadáver de su tataranieto Aureliano Buendía, que tan solo era un bebé, hijo de Aureliano Babilonia y Úrsula Amaranta Buendía, tía de Aureliano Babilonia, que ellos lo descubrieron poco después, que ambos eran tía y sobrino. Por lo que el niño que salió de esa relación incestuosa fue un bebé con cola de cerdo que tanto temía Úrsula, y fue el último Buendía de esa familia. Este libro me daría como 1 hora de podcast, así que hablaremos de todos los personajes que me gustaron y los personajes que más amé, analizándolos en otro video. Bueno chicos, este fue el podcast de hoy. Dejen sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse para mucho más. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de PayPal Me con tan solo $1, ayudan a que este proyecto crezca. Síganme como @cabinapost en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente vez. Bye bye.